Nosotros tenemos que hacer un partido de principio súper intenso. Y a levantar el ánimo de los chavales pues para estar preparados el domingo y tratar de competir con la máxima garantía y con el único objetivo de ganar el partido. Es especial, ¿no? Es especial porque básicamente te reencuentras con mucha gente que han trabajado contigo 6 años y que muchos de ellos son amigos. Pero ese es el mensaje que he enviado desde ayer. O sea, si el primer culpable de perder soy yo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. Viernes de previa de todo lo que va a acontecer este fin de semana para los equipos deportivos de la región de Murcia. Lo contamos enseguida en los próximos minutos en compañía de Germán Abril, compañero de Radio Marca Murcia. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe, ¿qué tal? Bueno, se nos prevé un fin de semana bastante bonito, con buenos encuentros y abrirá la jornada en Segunda División B el Real Murcia, que se enfrenta al Astorga mañana a las 5 de la tarde. Para intentar mejorar el resultado de la semana pasada. Sí, sobre todo también las sensaciones y la imagen de las dos últimas semanas. El Real Murcia está dando una cara, un nivel bastante bajo cuando juega en casa, cuando juega como local. Lo hemos visto estas dos últimas semanas frente al Langreo y la derrota del fin de semana pasado frente al Coruso. Cuando juega fuera de casa, la verdad que mejora bastante. Esperemos que sí, al menos en ese aspecto, en el tema de las sensaciones, mejore y también que se reencuentre con la victoria. En el grupo cuarto también partidos importantes para la Hoya, que intenta salir del descenso después de la victoria la pasada semana, del empate frente al Cádiz, muy importante. El Real Jaén se medirá a Lucas Murcia y el Cartagena frente al Sarroque, quizá este último el equipo más necesitado de los equipos de la región. Sí, también hablamos de lo mismo. Quizá en este aspecto sí que las sensaciones estaban siendo mejor desde la llegada de Manuel Palomeque al equipo. No terminan de llegar los resultados y además está sufriendo no derrotas, sí también empates, derrotas sobre todo muy traumáticas, la de Melilla, la de hace también 2 semanas, siempre in extremis. El día de Melilla lo tenía controlado con un 0-2, al final la suerte le da la espalda al equipo de Manuel Palomeque, que lo deportivo sí que está trabajando muy bien, así que también buen momento y buena cita para dar un salto de calidad en ese aspecto. Y por desgracia también comentaremos muchas cosas en lo extradeportivo con respecto al Cartagena. Sí, hoy además se ha lanzado un comunicado, o sea, se venía anunciando en Cartagena de diferentes medios que había encontrado un director técnico nuevo para el club y el club lo ha desmentido, ha dicho que es simplemente un amigo del presidente que viene a ayudar desinteresadamente. La verdad que muy raro todo lo que rodea al Cartagena desde verano hasta ahora. Y Sergio, que entra en la convocatoria después de que hace unos días se anunciara que su padre estaba desaparecido. Sí, ya también estuvo en el partido de Sevilla, si no recuerdo mal, creo que la desaparición sucedió el pasado viernes, fue a ese partido frente al Sevilla y este partido pues también lo va a disputar. Hablaremos de básquet, de Lucas Murcia, que intentará cortar la mala racha después de ese parón por Copa del Rey, enfrentándose a Baloncesto Sevilla, y tenemos fútbol sala también, el Pozo, que venció la semana pasada, Montesinos Jumilla también, pero que esta semana sufría un tropezón en la Copa Presidente frente al Plástico Romero Cartagena. Sí, quizá en el peor momento de la temporada, casualmente, en la primera vuelta contra Peñíscola, también llegaba en un muy mal momento después de la derrota frente a Burela. En ese caso, el punto de inflexión frente a Peñíscola fue curioso porque jugaron 2 partidos en 3 días, en Copa y en Liga. El Pozo mejoró a raíz de entonces de esos partidos, mejoró en Liga y en Copa. Esperemos que eso también esté un punto de inflexión importante para que dé un salto hacia adelante y que deje en el olvido tantas derrotas y la verdad que bastante dolorosas. Bueno, pues con todo esto y mucho más arrancamos nuestro tiempo de previa y empezamos hablando del Real Murcia, que se enfrentará a la Astorga en León mañana a las 5 de la tarde. Germán, la expedición de Aira, que está de viaje y que lleva una racha muy positiva de partido, 5 victorias consecutivas, y veíamos cómo en la nueva condomina pues perdía contra el Corucho, un equipo que en esta segunda vuelta no está tan fuerte como al principio de temporada y quizá pues ha dejado malas sensaciones. También muchos cambios en la alineación, vimos en el último partido y prevemos alguno para este. Sí, esa entrada de Fernando Pumar, que quizás sorprendió a la afición, a los periodistas, a mí también en particular me sorprendió porque estaban haciéndolo muy bien en esos partidos que había jugado como titular Víctor Ruiz. También la entrada de Javi Saura en lugar de Armando, también muchos cambios en ataque, pues, muy raro quizás esos golpes de entrenador, después de las malas sensaciones, sobre todo de la mala imagen del equipo en el partido frente al Langreo, pues quería retocar, cambiar un poco la cara del equipo, pero yo creo que con la llegada, con la vuelta de Javi Flores va a volver un poco a la normalidad, a su 11 tipo, con ese Armando y Achari en el doble pivote, con
Javi Flores por delante, con Rubén y con Jairo en las bandas, y también dependiendo del estado físico de Gerard Oliva veremos si forma él o Carlos Álvarez. Sí, porque Carrillo se queda fuera de la convocatoria. Otra convocatoria más, y hoy leíamos en el Diario de León que era un duelo Borjas, que es máximo goleador de la Astorga con 12 goles, duelo contra Carrillo contra Chari, no va a poder ser contra el canterano del Real Murcia, la verdad que también muy sorprendente, porque esa expulsión en el partido contra el Guijuelo le ha lastrado quizá más de lo que él mismo se imaginaba. Bueno, sobre todo esa noticia que comentabas, el regreso de Javi Flores, quizá una de las mejores noticias de las últimas semanas, porque el Real Murcia pues echa en falta un jugador desequilibrante que genere más ocasiones de gol, y el punto triste de la semana pues lo ponía Albiol con esa lesión que le tendrá mucho tiempo apartado de los terrenos de juego, veremos a ver cuánto. Por lo que lo que hemos podido hablar con compañeros esta semana, la intención es que llegue a final de temporada ese tramo de playoff, al igual que sucede en el caso de Neko Satrústegui. La idea es que consigan disputar esos playoffs, pero yo la verdad que lo veo bastante complicado. En el caso del central vasco hay más posibilidades, porque la lesión fue apenas comenzada la liga y puede llegar, aunque no en un buen estado de forma. Lo de Miguel Albiol, siendo una rodilla tan lastrada y tan castigada, creo que va a ser bastante más complicado. Bueno, por lo menos está en buenas manos el cuerpo médico del Real Murcia, que es de lo mejorcito que hay en el mundo del deporte, a los mandos de Paco Martínez, uno de los mejores traumatólogos, a ver si ese es el punto positivo y puede volver lo antes posible al terreno de juego, así lo deseamos. Hablamos de la Astorga también, rival al que se le ganó por la mínima en el partido de ida, que ahora mismo ocupa la posición 15ª, y que bueno, en esa ocasión pues vino a esperar al Real Murcia, a guardar la ropa, a estar con las líneas muy juntas y esperar a que el Real Murcia tomara la iniciativa. Así con la mínima pudo acabar el partido. A ver qué tipo de partido esperamos en esta vuelta. Muy en la línea, ¿no?, de los equipos que han venido a Nueva Condomina esta temporada. Se resolvió con un solitario tanto de Armando llegando en segunda línea en ese momento en el que eran los jugadores centrocampistas, media punta, interiores, los jugadores que arreglaban los partidos del Real Murcia. La verdad que sufrió bastante, sobre todo para ser solvente, ser eficaz de cara a portería. Es algo que no estamos viendo en estas dos últimas semanas. En esos partidos el Real Murcia sí que llegaba, faltaba la eficacia goleadora, faltaba un poco más de puntería en la finalización. En este caso, en los dos últimos partidos el Real Murcia pues quizá tampoco ha llegado con mucha precisión al área rival. Es algo que esperamos que resuelva en el próximo partido frente a la Astorga. Como bien dices, una Astorga que seguramente cambie su imagen cuando juega como local. Su última derrota fue a principios de diciembre contra el Real Avilés, y por ejemplo el Real Oviedo solo pudo ganar 0-1, perdón. Compostela se ha llevado derrotas, perdió 4-1 el partido en tierras leonesas, así que un campo bastante complicado. Hay un viaje de aficionados también que tiene mucho mérito, porque el Real Murcia está jugando en el grupo 1 por circunstancias especiales esta temporada y los viajes son tremendamente largos. 10 horas, Astorga, 10 horas de viaje en autobús, pero bueno, hay un autobús de Valiente del Real Murcia que van a hacer noche allá además, sí, en León, creo. Y lo curioso es que ese viaje estaba previsto para ir a Villaviciosa, ese partido contra el Lealtad, que finalmente el Real Murcia consiguió vencer por 0-2, pero no, por condiciones meteorológicas lo impidieron, pero bueno, han aprovechado y al siguiente partido rápidamente han corrido a animar a su Real Murcia. Pero según hemos leído, iban a probar el cocido de maragato, así que no pasará mucho frío. Eso siempre ayuda muy mucho. Tenemos también, al margen del partido del Real Murcia en este grupo 1, un Real Oviedo Racing de Ferrol. También, bueno, habrá que mirarlo de reojo porque puede beneficiarle en alguna medida al Real Murcia. Sí, venimos hablando de que el calendario del Real Murcia era benevolente, que el calendario del Oviedo en estas últimas semanas pues quizá era bastante más duro. Yo creo que el Real Murcia no está sabiendo aprovechar quizá ese momento de mayores obstáculos para el Real Oviedo. La semana pasada era perfecta para haber aumentado su distancia con los perseguidores y haber recortado al Oviedo. No ganó ninguno de los 4 primeros. Esta semana otra vez otro partido durísimo. La verdad que está teniendo muy complicados los partidos el Real Oviedo en las últimas semanas. Esperemos que el Real Murcia recorte, porque eso significará que ha conseguido al menos empate, al menos la victoria, y que el Real Oviedo se ha dejado puntos, que va a ser importante. Sobre todo el Real Murcia tiene ahora un mes de marzo asequible, entre comillas, porque estamos viendo que no hay nada fácil, pero ese 5 de abril marcado en rojo, ese partido contra el Real Oviedo, hay que llegar. Yo creo que el Real Murcia tiene que llegar con vida ese día.
Bueno, pues aquí en cuanto al grupo 1, partido del Real Murcia, recuerden mañana a las 5 de la tarde en Astorga, a ver si se puede traer el equipo de José Manuel Eira una victoria y recortar puntos frente al Oviedo, que se enfrenta al Racing de Ferrol. Pasamos ahora al grupo 4 y hablamos del segundo clasificado de la Universidad Católica de Murcia, que sale fuera de casa en esta ocasión para enfrentarse al Jaén. Sí, y no está teniendo toda la suerte de cara el equipo de Eloy Jiménez cuando juega como visitante. Sí que es verdad que por juego y por intención no está escatimando en ese aspecto el conjunto universitario, pero le está faltando la suerte. Vemos que yo me quedo con esa nota positiva, que ha sabido reponerse rápido de las derrotas, tanto la del día del Córdoba B y la del Cádiz, que quizá podría haber sido más dolorosa por aquello de que se estaban disputando la primera posición, pero ha sabido reponerse rápido el conjunto de Eloy Jiménez. Esperemos que en este caso de la de Arena, en el partido de Jaén, sería también importante para meterle puntos, meter distancia a un conjunto que ha descendido esta temporada de segunda división, que lucha por meterse otra vez en esos puestos de playoff. Y que estaba previsto que estuviera en la parte alta de la tabla a priori al comienzo de temporada, porque no solo por ser un equipo recién descendido, sino porque habían elaborado una plantilla conocedora de la categoría, con jugadores contrastados, pero desde luego ese proyecto no está saliendo nada bien y se ven descolgados ahora mismo a la 7ª posición. Sí, es algo curioso y algo que llama la atención en el grupo. Tampoco hay muchas diferencias, porque el tema de puntuación en este grupo cuarto la verdad que está bastante ajustado, pero sí que sorprende quizá a priori, viendo por plantilla, por nivel de plantilla. Podríamos haberlo metido en un grupo con el Cádiz, incluso con el Cartagena, que aunque parezca que no, también conformó una plantilla importante para luchar por ese intento de ascenso a segunda división, pero sorprendente, ya cayeron derrotados en el partido en la Condomina. En ese momento yo creo que fue cuando el Lucan, uno de esos días en los que empezó a creérselo, venía también de ganar 2 semanas antes al Cádiz también en la Condomina. Yo creo que también fue un salto cualitativo interesante. Esperemos que siga en esa buena dinámica. Quizá forma parte de la mejor fase de la temporada del equipo universitario, y donde consiguieron afianzarse y sacando bastantes puntos en la primera posición al resto de sus perseguidores. Hoy pasaba Eloy Jiménez por rueda de prensa y hablaba de este equipo, del Real Jaén. El Jaén es un muy buen equipo, no lo voy a... Quizás pues tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero a mí lo más me preocupa, yo siempre digo que siempre tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer un partido de principio súper intenso, porque ellos van a salir, ellos sabes que cada semana que pasa se les escapa una oportunidad. Bueno, pues Eloy Jiménez, que siempre intenta advertir a sus jugadores de la importancia de cada partido, de que tengan la máxima concentración. La verdad que su discurso nunca se sale muy de comedido, lo... sí. Sí, sobre todo muy comedido, y los jugadores la verdad que les llega y lo acatan bien. Sí, lo hemos visto hasta hace bien poquito, cuando hablaba de que el objetivo era la salvación, pese a que muchos ya estaban mirando un poco más hacia arriba, y ahora lo estamos viendo también cuando habla de meterle puntos al quinto clasificado, en una situación en la que quizá UCAN y Cádiz están más despegados del resto, y quizá ya haya que hablar de un duelo cara a cara con el Cádiz por ver quién se queda con la primera plaza. Seguro que sí, en las próximas semanas. En la ida, ese partido entre la Universidad Católica de Murcia y el Real Jaén, que finalizó con victoria para los locales, pues terminó con un pequeño rifirrafe al final, ¿no? Donde fue protagonista Paco Sutil, que luego al final en rueda de prensa también se montó un pequeño lío. Bueno, no sé si todavía se acuerdan ahí en Jaén. Pues creo que sí, porque ayer escuchábamos a Paco Sutil de que quizá el tratamiento que recibió, en este caso se acordó de la afición del Real Murcia. Yo creo que pocos aficionados del Real Murcia había en ese momento en la grada de la Condomina esa pequeña disputa, esa discusión con un aficionado además joven de Lucan. Pues yo creo que para calentar un poquito el ambiente de cara al partido del próximo domingo, pues acordándose Paco Sutil de su pasado más reciente en ese partido, y su pasado también como murcianista. Parece que siempre es más protagonista por cosas extradeportivas, ¿no?, que por lo que hace en un terreno de juego. Además esta temporada está jugando bastante poco en el Jaén, así que sí, en su línea yo creo que discordante, tiene poco que ver con el fútbol y sí mucho con la palabrería fuera del terreno de juego. Pues por este asunto se le preguntaba también a Eloy Jiménez. Pues nos tendrán ganas, y ya te digo que están intentando calentar el partido, que no lo entiendo por qué. Si a lo mejor se pudieron meter con algún jugador, pero yo creo que en líneas generales la UCAN fue correcto con el Real Jaén. Entonces no entiendo
no entiendo por qué están calentando el partido. Que para ellos sea un partido importante, pues vale, pero no pasa más de allá de un partido. Y nosotros pues no vamos a entrar en ese tipo de situaciones y nos vamos a ir allí a hacer un partido serio como somos e intentar quitarle al balón, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol y creo que si le quita el balón le cuesta ir detrás de ellos. Equipo que juega bien al fútbol y además ha demostrado su mejor versión en casa. En cuanto al conjunto de Eloy Jiménez, bueno, ausencias posiblemente de Manolo, de Julián Domínguez, seguro de Ángel Robles, y se acumulan los problemas en el medio campo para Eloy Jiménez positivamente, porque la verdad que todos los jugadores lo están haciendo muy bien, las nuevas incorporaciones, César Remón, Bello también entró el otro día titular, y Chequi Chavero también han sido de lo mejor del equipo universitario en lo que llevamos de temporada. Así que bueno, bendito problema, pero bueno, puede haber algún cambio en la alineación. Pues hasta tal punto que Manolo, que había sido uno de los jugadores clave en esa buena primera vuelta, excelente primera vuelta de Lucan, pues quizá no esté echándolo tanto en falta el técnico ni sus compañeros en estos momentos. Se ha reforzado muy bien, ha dado un salto de nivel en ese aspecto el equipo, con la llegada de Antonio Bello y de César Remón. Bueno, es importante, yo creo que es uno de los detalles, una de las notas positivas a destacar de este UCAN, es que tiene un fondo de armario interesante y además muy competitivo dentro del vestuario, jugadores que quizá no están teniendo tantos minutos, entran y juegan a muy buen nivel. Lo vimos en el caso de Nono el pasado fin de semana contra el Real Betis B, que es un jugador habitual en el 11 titular, la verdad que salió con una intensidad importante. Le ha podido venir bien este aspecto también para disputar más su puesto y quizá ganárselo en cada entrenamiento y en cada fase de minutos que le da el entrenador. Sí, toda esa competencia yo creo que mejora al equipo. Yo creo que también, dependiendo de cómo sepa gestionar los minutos de los jugadores Eloy Jiménez, puede que a final de temporada, en los partidos clave, en esos playoffs, que a buen seguro va a entrar el UCAM, pues seguramente lleguen más frescos. Al tener una plantilla tan amplia, pues dependiendo de cómo lo gestione, si lo gestiona bien, estoy seguro de que sí, pues va a ser un serio candidato a ascender a segunda división. Bueno, pues escuchamos también el análisis del equipo universitario del UCAM que hace el entrenador contrario, el entrenador del Jaén, Verges. Últimamente estamos con el calendario más complicado de la temporada hasta ahora, teóricamente, ¿no? Pero nunca se sabe luego después. Pero bueno, un rival que está haciendo las cosas bien desde el principio de temporada y que durante muchísimas jornadas ha sido líder, y bueno, pues es porque ha hecho las cosas bien, tiene muchísimo mérito y bueno, lógicamente es un rival importante, ¿no? Va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros yo creo que estamos obligados a ganar en casa, porque nuestros objetivos pasan por recuperar en casa, ser competitivo en casa y ganar partidos en casa, y a partir de ahí pues eso, es un rival difícil, complicado, pero nosotros jugamos en nuestra casa con nuestra gente y el equipo debe dar la talla y debe dar la cara, ¿no? Buena oportunidad para el UCAM de dejar atrás a un perseguidor como el Real Jaén, que ocupa con 37 puntos la 7ª posición y ya lo puede dejar prácticamente descolgado, por lo menos de la lucha del playoff con el propio Universidad Católica de Murcia. Sí, ¿quién se lo iba a decir a UCAM hasta hace bien poquito? Lo decía el propio técnico del Real Jaén, seguramente sea uno de los pocos trenes que le queda al conjunto jienense de aquí a final de temporada, pero para encaramarse esos puestos altos, para que no se le escapen sobre todo Cádiz y UCAM a final de temporada. Bueno, pues partido entre el Real Jaén y la Universidad Católica de Murcia el domingo a las 5 de la tarde, y a esa misma hora se va a estar jugando en el Cartago Nova el Cartagena San Roque de Lepe. El Cartagena, que viene de una mala racha de resultados, además con muchos problemas, con muchas expulsiones en los últimos partidos, con también temas extradeportivos desagradables, y la verdad que todo esto pues se puede calmar con una victoria que ya toca, además en casa ante la afición del Cartagena, que desgraciadamente está viendo sumar de 3 en 3 muy poco a su equipo este año. Sí, yo creo que ya el Artazco está llegando a unos niveles, cada vez vemos menos gente en el Cartago Nova, y como tú dices, seguramente en lo deportivo se han empezado a hacer bien las cosas desde hace muy poquito, desde la llegada de Manuel Palomé, que ha llegado algo de tranquilidad y de normalidad, que yo creo que era lo que faltaba en el Cartagena, lo que sigue faltando en algunos aspectos del equipo y del club, y la pena es que los resultados no acompañan de momento. Sí que el juego, sí que las sensaciones que transmite el equipo sí que son positivas, pero aquí lo que mandan son resultados, y de momento por esos detalles el Cartagena se está metiendo
yo creo que en serios apuros. Sí, además, bueno, muy mala suerte, creo que fue en Melilla cuando se puso 0-2, luego terminó perdiendo ese partido en el descuento. Bueno, desde luego el colmo de la mala suerte lo está teniendo esta temporada el Cartagena. Hablaba Palomeque en rueda de prensa y se refería a esta difícil semana que está viviendo el equipo albinegro. Una semana difícil, sinceramente una semana difícil porque por todo lo que conlleva el resultado, por toda cómo fue, por todo el entorno otra vez institucional y más de lo mismo, ¿no? Trabajar otra vez en el aspecto futbolístico, pero a nivel psicológico otra vez volver a insistir y a levantar el ánimo de los chavales pues para estar preparados el domingo y tratar de competir con las máximas garantías y con el único objetivo de ganar el partido. Bueno, pues vamos por partes, analizando también esa rueda de prensa de Palomeque y los temas que se han tratado. Uno de ellos, pues, esa desgraciada desaparición del padre de Sergio, que como bien apuntabas antes, tuvo lugar el pasado viernes, que está afectando y mucho, como es normal, al jugador, pero bueno, aún así prefiere seguir entrenando, seguir realizando su procesión, yendo a los partidos y, bueno, a ver si una victoria por lo menos le puede levantar el ánimo. Pues sí, demostrando muchísima profesionalidad en unos momentos tan duros. Estaría bien que se impregnara gente del club de la profesionalidad de Sergio Jiménez en las últimas semanas. La verdad que momentos muy duros, vemos como en redes sociales sí que se está moviendo mucho la gente, se está dando toda la difusión posible para tratar de encontrar a su padre. De momento pasan los días, ya una semana, y nadie ha dado con él. De este tema ha hablado también Palomeque en la rueda de prensa. Yo he hablado con él y bueno, el chaval quiere entrenar, quiere estar con nosotros porque además le viene bien. Le viene bien estar aquí con sus compañeros, trabajando y bueno, pues se libera un poco también además ha entrenado con total normalidad y una entereza importante para lo joven que él, sí. Bueno, pues normalidad absoluta en el Cartagena con referente a este tema, la mejor manera de llevarlo. Más temas que se han tratado también, la ausencia de Robusté, que bueno, cometió una chiquillada la semana pasada, que fue sancionado y que ha perjudicado a su equipo seriamente. Sí, son varias chiquilladas ya acumuladas. Hace 2 semanas. Viendo. Sí, hace 2 semanas vimos cómo fue Carlos Martínez el que en ese partido contra el Cacereño vio la expulsión. Finalmente el equipo terminó empatando, le empató el equipo extremeño en los últimos minutos. Pues esos problemas, yo creo que malas decisiones de sus jugadores, pues al final terminan costando caro al equipo. En la Condomina, es que son muchas expulsiones tontas, además sí, Eusebia la semana siguiente también. Exacto, además en minutos, en este caso era el minuto 10 de la primera parte, sí, dejas 80 minutos solo a tu equipo con un jugador menos, la verdad que así es muy difícil conseguir una victoria, y más en campo contrario. Pero bueno, sobre este tema hablaba también Palomeque, y buen gesto el que tiene Robusté después de haber cometido ese error. Sabéis cómo está todo el tema económico, hemos tratado en el club de buscar soluciones, pero bueno, está todo mal y incluso el jugador mismo ha dicho que él paga lo que cueste el recurrir esa sanción. Bueno, pues van a intentar el recurso y lo va a costear el propio jugador. Vamos a ver, también es un dato curioso, pero por lo menos le honra, reconoce que se ha equivocado. Sí, el tema de la economía en el Cartagena, la verdad que no da para muchas fiestas. Esta semana escuchábamos a Gato que todavía no le había llegado el dinero de las nóminas que le habían prometido. Yo creo que ya se van acumulando demasiados problemas extradeportivos y creo que bastante está haciendo la plantilla, su cuerpo técnico, los jugadores, dando la cara y sobre todo compitiendo y disputando los partidos. Luego la suerte te puede dar la cara o la espalda, pero por ese lado yo creo que no hay nada que reprochar al equipo. Vamos a hablar de algún tema un poquito más alegre, vuelta de Seba Rivas, que había estado muchas semanas ausente por un golpe fuerte en la mandíbula, y finalmente parece que este partido por lo menos va convocado. Sí, esa fractura en la mandíbula, justo en el momento en el que mejor estaba el hijo de Julio César Rivas. Sí. Venía de marcar justo unos minutos antes de lesionarse. Sí, la verdad bueno, en el mismo gol creo que es donde se recibe el golpe. En el momento del gol. Y la verdad que sigue en un muy buen estado de forma del delantero uruguayo en ese momento. Yo creo que una alegría dentro de tanta tristeza, dentro de ese desierto de malas noticias del Cartagena, una buena noticia a la vuelta del delantero uruguayo. Nos lo comentaba el entrenador del Cartagena. Lógicamente a nivel físico
no te va a garantizar 90 minutos, lógicamente, porque lleva tiempo sin competir, lleva tiempo sin entrenar al ritmo de los demás y se nota, ¿no? Pero si en un momento determinado lo necesitamos, el chaval está muy dispuesto a colaborar y a participar y a aportar su granito de arena porque sabe que es necesario. Bueno, pues a las 5 de la tarde en el Cartagonova, frente al San Roque de Lepe, uno de los equipos que en los últimos años sí que peleaba por ascender, que tenía buena plantilla, que seguía una filosofía muy parecida a la del FC Barcelona y que su juego se asimilaba mucho salvando las distancias, pero bueno, en los últimos años ha bajado un poco el nivel y el presupuesto, ahora mismo se encuentra en mitad de tabla, en el puesto 11º, y a ver si puede pinchar, ahí estamos poniendo imágenes del San Roque de Lepe, a ver si puede pinchar en el Cartagonova. Estas son imágenes del último partido frente al Lucena. Pues sí, a ver si esas buenas sensaciones y ese buen trabajo en lo deportivo del conjunto albinegro dan sus frutos por fin. Yo creo que tanto los jugadores se lo están pasando muy mal, tanto la afición, que yo creo que son también parte importante de los equipos y más en estos momentos en los que la entidad en el plano institucional no está haciéndolo lo mejor posible. Pues yo creo que merecen una victoria que al menos reconforte y sobre todo también pues meta al Cartagena en esa pelea y que pueda salir de puestos de descenso, que en caso de no puntuar pues seguramente ya sí que se empezaría a meter en aprietos importantes. Sí, fíjate que está todo muy apretado. En la parte baja, ganando un partido, bueno, se iría el Cartagena a los 29 puntos, casi a la 14ª posición, empatado con el Sevilla B. Todo en un puño, las 8 últimas posiciones, pues apenas están en un saco de 5 puntos. Y todo muy igualado, pero bueno, toca ganar ya porque si no al final la competición cada vez quedan menos partidos y el Cartagena se va viendo ahí abajo. Sobre todo por la dinámica y la inercia, yo creo que es importante frenarla cuanto antes porque si no los problemas llegan y más cuando la inercia también dentro del club es negativa, pues todo esto afecta y seguramente si consiga, en este caso el equipo de fútbol, el equipo en el plano deportivo tirar del club, pues seguramente vaya todo un poquito mejor y como tú bien decías, seguramente Cádiz y UCAM son los únicos equipos que están despegados del resto, el resto de los equipos del grupo en el grupo sí están bastante apretados y una victoria, un par de victorias, además de mejorar en lo anímico, pues te ayudan a quedarte en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Bueno, pues un salto el que necesita el Cartagena para salir de los puestos de descenso, también lo necesita la Hoya Lorca, pero lo analizamos después de publicidad. Continuamos en Popular Deportivo Diario viendo la previa del fin de semana, de lo que se nos viene por delante y de los equipos de la región de Murcia, la jornada que van a tener este sábado y este domingo. Nos faltaba por analizar en Segunda División B, en el grupo cuarto, la Hoya Lorca, que se va a enfrentar al Betis B, equipo que viene también de pasar por la región de Murcia y que vimos cómo el Universidad Católica se deshacía de él sin apenas problemas. Sí, y además la Hoya Lorca que vendrá yo creo que con los ánimos por las nubes después de conseguir levantar ese punto frente al Cádiz, que no había perdido en todo lo que llevamos de 2015, además no había recibido ni un gol en estos 2 meses que llevamos de competición en 2015, así que yo creo que los ánimos, sobre todo también refrendando el buen trabajo de José Miguel Campos a lo largo de esta temporada, un equipo que se ha reforzado como la Hoya, con 4 jugadores, ha perdido también, es verdad, un jugador importantísimo como Hugo Rodríguez, pero yo creo que si han venido 4 jugadores y vienen de la mano de Manolo Molina y de José Miguel Campos es porque pueden darle un plus de competitividad al equipo y esperemos que ayuden a sacar al conjunto lorquino de la zona de abajo. Y vaya si se lo están dando. Aquí vemos imágenes del Betis B el pasado domingo en la Condomina, donde no vimos apenas generar muchas ocasiones al UCAM. Sí que defendieron durante algunos minutos bastante bien. Equipo joven, como es lógico en los filiales, con jugadores de calidad y talento, inexpertos, pero que en casa sobre todo ponen más en aprietos a los rivales en este grupo. Sí, lo que suele pasar con los equipos filiales, que nunca sabes
por dónde pueden salir, ¿no? No sabes si te hacen el día bueno, pues seguramente te das muy poco que hacer, pero son equipos muy irregulares, que le falta continuidad por aquello de la inexperiencia, pero bueno, vimos que tenían jugadores interesantes, esperemos que no tengan el día el próximo domingo frente a La Hoya. Suele pasar también que los equipos filiales en la segunda vuelta pues dan una mejor versión y van haciéndose más a la categoría y vemos mejores resultados de aquí a final de temporada. El tema de la aclimatación, ¿no? Son jugadores a los que les cuesta mucho entrar. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Córdoba B. Lucan consiguió vencerle esta temporada en casa 3-0 sin ningún problema, después fueron capaces de vencer a Lucan, al equipo universitario. Es muy cambiante, ¿no? Son equipos muy veleta, que empiezan de una forma, luego terminan de otra. Sobre todo me quedo con la irregularidad, te pueden dar un día muy malo y alternarlo con la semana siguiente darte un muy buen nivel y ponerte las cosas muy complicadas. De lo mejorcito el delantero, Alex Alegría, 10 goles en esta categoría. Y Carlos García, también un jugador que por físico y además por forma se parece mucho a Isco, al jugador del Real Madrid, que este verano lo vimos en Pinatar Arena haciendo la pretemporada con el primer equipo. En ese momento estaba Julio Velázquez a los mandos del equipo verde y blanco. Y sí, mirándolo así, jugadores también muy interesantes. Quizá la defensa no sea su punto fuerte, esperemos que sepa aprovecharlo, que sepa potenciarlo el equipo de José Miguel Campos. José Miguel Campos, que es un gran estratega, que prepara muy bien los partidos y prepara muy bien al equipo para afrontar cada fin de semana los compromisos que le suceden. En las últimas semanas hemos visto un equipo compacto, capaz de medirse con muchas garantías a todo un Cádiz, y destacar también la buena actuación de Jafar la semana pasada, autor de uno de los tantos. Presiona, genera peligro constantemente y es desde luego una de las incorporaciones que hay que tener muy en cuenta, porque en los próximos años quizás lo podemos ver en categorías superiores. Sí, ha sido un movimiento muy NBA, ¿no? Eso de perder un jugador franquicia y ganar 4, bueno, en ese aspecto se ha movido La Hoya Lorca, por lo que hemos visto, por lo que hemos podido ver de los 4 fichajes, en este caso también uno de ellos Jafar, pues muy buen nivel. Esperemos que siga en esa buena dinámica, porque era algo curioso lo de La Hoya Lorca, un equipo que por juego dejaba muy buenas sensaciones, lo vimos también aquí en la Condomina frente a Lucan, pero que siempre terminaba fallando algún despiste, algún mínimo detalle, termina jugándole en su contra. Ese día contra el Lucan tenía un partido prácticamente dominado y finalmente el empate se le escapó en los últimos minutos por no saber frenar una contra. Yo creo que eso está siendo la nota predominante en La Hoya y que por ello está ahí, no por juego, por equipo. No, desde luego, y porque ha sabido jugarle prácticamente a todos los equipos, solo han sido inferiores a sus rivales en 2 o 3 partidos, fruto también de las malas dinámicas. Lo que sí es cierto que la defensa, en líneas generales esta temporada, está siendo el punto más débil de los de José Miguel Campos, con errores graves por parte de los centrales. Sobre todo, sí, el tema de las lesiones en los centrales, ha tenido que dar bajas a varios jugadores porque no estaban también dando el nivel. Al principio de temporada veíamos como el caso de Pina y de Alcántara, laterales, de su posición natural en la banda, tenían que actuar de centrales, cosas muy raras. Yo creo que ya se ha estabilizado en ese aspecto el equipo de José Miguel Campos, está con 27 puntos, muy cerca de la zona, yo creo que de tranquilidad de este grupo cuarto de la segunda división B. Pero de momento ocupando los puestos de descenso, así que este fin de semana toca sumar, a ver si son 3 puntos. Dejamos a un lado el fútbol y nos metemos de lleno en baloncesto. Se terminó la Copa del Rey, se han terminado las vacaciones para el Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto y se juega en Sevilla, partido que se podrá ver en Popular Televisión el domingo a las 12:30, por cierto, que se me ha olvidado antes de decirlo, al igual que el partido de Lucan de fútbol, el Real Jaén y el Lucan de fútbol, que también se podrá ver a las 5 de la tarde en Popular Televisión. Es que aquí, Germán, damos prácticamente todo lo que se juega en la región de Murcia. Ahí estamos viendo imágenes de ese partido de ida entre el equipo universitario y el Baloncesto Sevilla. La verdad que han perdido 3 jugadores los visitantes en ese caso, el conjunto de Sevilla, y el Lucan Murcia, pues también ha tenido una incorporación y una ausencia, como la de antes, lo que lo estamos viendo. Sí, la gente que no le haga mucho caso a las imágenes, porque creo que el partido del próximo domingo no va a tener nada que ver. Espero equivocarme y que el Lucan consiga una victoria tan holgada como la de ese día, pero creo que va a tener muy poco que ver. Se ha reforzado bien la entrada de Luis Casimiro en el banquillo, yo creo que también le ha dado un soplo de aire fresco al equipo sevillano. Ya también parece que se están haciendo mejor las cosas, que esa chapucilla que cometieron al principio de temporada. Bueno, se están haciendo muy bien en el conjunto sevillano.
ha despegado, ha comenzado a despegar, tanto es así que han salido de puestos de descenso. Esperemos que no tengan el día el próximo domingo frente al UCAM. Así es, y entre los más destacados en los últimos encuentros, bueno, primero Casimiro, que ha sido el entrenador del mes en la ACB, del mes de febrero, con esas 3 victorias desde que llegó. Es curioso porque solo ganó 2 partidos con Fuenlabrada en toda la primera vuelta y fíjate, lleva 3 de 3 con el Baloncesto Sevilla. Y curiosamente uno de los partidos que ganó con Fuenlabrada fue en el San Pablo, en la cancha de Baloncesto Sevilla. Y a destacar también, bueno, jugadores que han dado un paso adelante como Radicevic y el fichaje de Kirk Penney, la mejora de nivel de Bernie Rodríguez. Bueno, es un equipo muy diferente. Sí, bastante diferente. Ese punto de inflexión también es curioso que haya conseguido en un mes prácticamente las mismas victorias que en toda la temporada, ese punto de inflexión de la llegada de Luis Casimiro. Bueno, esas dos dinámicas, la mala dinámica en la que llega el UCAM y la buena en la que llega el conjunto de Sevilla, esperemos que se haya frenado esta semana de parón, esperemos que se le haya olvidado ganar a Baloncesto Sevilla. Bueno, estos parones, yo no sé, a veces vienen bien, a veces vienen mal, Germán. No lo sabremos hasta el domingo, ¿no? Pues sí, habrá que esperar. Es difícil que le haya venido mal al UCAM, es difícil que esas malas sensaciones yo creo que se agraven. Esperemos que haya servido este tiempo de parón para abstraerse un poco, limpiar las mentes, dejar a un lado todo lo que tiene que ver con el baloncesto, para yo creo que limpiar sobre todo pues los malos resultados y las malas sensaciones de las últimas semanas y que vuelvan a ser los que eran hasta hace bien poquito el próximo domingo en el pabellón de San Pablo. Vamos a escuchar lo que opina Diego Campo de este parón por la Copa del Rey. Si tú limpias la cabeza y te quedas ahí limpiando y luego no te conectas en lo que hay que hacer, pues es un error, ¿no? Yo creo que lo importante, y eso no necesitas 15 días siempre, es desconectar y conectar. En el sentido de que si tú siempre estás dándole vueltas a lo mismo, no por ello solucionas esos problemas que tengas, sino que hay que aprender a desconectar y luego conectar. Y bueno, esto es un momento más fácil porque no hay competición, pero yo creo que eso se debe llevar a todo lo que hagas en la vida, ¿no? Diego Campo, entrenador que pasó 6 temporadas en el Baloncesto Sevilla, con diferentes entrenadores, en este caso como técnico asistente de Pedro Martínez, Joan Plaza, Aito García Renese, bueno, algunos de los mejores, ¿no?, de esta liga. Sí, y casualmente todos ellos que han conseguido vencer al UCAM es un dato curioso. Pues un regreso bonito, suponemos, para Diego Campo, que pasó muchísimo tiempo allí. También regreso para Scott Bamford, que también estuvo jugando en Sevilla. Esperemos que lleguen para dar el follón y para conseguir la victoria para el UCAM. Por lo menos va a ser un regreso especial en cuanto al tema personal. En lo personal, evidentemente, es especial porque sería una perogrullada negar que 6 temporadas en el mismo sitio, cuando vuelves a ir, desde julio que he estado allí recogiendo las cosas, pues claro, es especial, ¿no? Es especial porque básicamente te reencuentras con mucha gente que han trabajado contigo 6 años y que muchos de ellos son amigos, tanto dentro del equipo como dentro del club, como fuera del club, ¿no? Entonces es especial por eso. Bueno, pues más allá de lo personal, no hay nada especial en este partido, solo que Lucas Murcia necesita ganar. Nos falta por ver también, bueno, pues una mejora de nivel que en los últimos partidos no ha dado pues, muchos jugadores, sobre todo porque se encontraban muy saturados. El caso que algunos hablaban esta semana de que ya Raulcinho Neto, por ejemplo, que le ha venido bien parar porque llevaba desde el verano con muchos minutos en las piernas y como ha comentado Diego Campo, para la cabeza también le ha podido venir muy bien a muchos. Sí, son jugadores que están expuestos a muchísima carga de trabajo, ¿no? En este caso Raulcinho Neto disputó el Mundial con su selección, con Brasil, así que las vacaciones para él fueron bastante más cortas, ha tenido menos tiempo para recuperar. La temporada también se está quizá empezando a hacer un poquito larga en ese aspecto, por eso que le haya podido venir bien este parón, pues también para limpiar mente y también para recuperar las piernas, para llegar con más frescura a este tramo final de temporada. También, como tú decías, para recuperar jugadores que quizá pues, empezaron bien, en este caso el de Raulcinho Neto, los jugadores también como Carlos Cabezas, que seguramente haya sido junto con Augusto Lima el jugador más regular a lo largo de la temporada, pero que no está dando su mejor nivel en las últimas semanas. Es importante que vuelvan a reengancharse, sobre todo que vuelvan a encontrar las sensaciones y vuelva a ser el mismo equipo desde hace pocas semanas. Y Sevilla, que parecía que iba a tener muy complicado
pelear por la permanencia después de la mala racha de la primera vuelta, también combinada con competición europea. Pues bueno, ha sido, como comentábamos, llegar Casimiro y parece que con una varita mágica lo ha arreglado todo. Sí, pues suele pasar cuando llegan entrenadores nuevos, los jugadores se reactivan por aquello de intentar convencerlo. En este caso yo creo que la inercia que ha transformado Luis Casimiro en negativa en positiva, pues ha metido a Baloncesto Sevilla en una racha en la que seguramente incluso ellos se quieran imparables. Así que por aquello de la buena dinámica, que creo que lo va a tener bastante más difícil el UCAM, pues esperemos que sean capaces de doblar la servilleta a su favor y que Baloncesto Sevilla pues vuelva a saborear las mieles de la derrota. Bueno, pues se ha ganado en las 2 últimas visitas al San Pablo. Vamos a ver qué tipo de equipo es este Baloncesto Sevilla. Los jugadores vinieron aquí y ya no están, y hay otros que no estaban aquí 2 y ahora están. Entonces, claro, cambia bastante, y luego ha cambiado el entrenador. Entonces, bueno, yo creo que lo que ha pasado poco con los jugadores jóvenes es que han ido evolucionando. Entonces, yo creo que no voy a entrar a valorar el trabajo de Roth o no. Pero los jugadores jóvenes, pues hay momentos que juegan muy bien, otros que van así, ahora se estancan un poquito, siguen, crecen, y es un poco lo que les está pasando a ellos, ¿no? Ahora se encuentran todos muy bien, los jóvenes llevan entre los 6 jóvenes, creo que más de 50 puntos, 53 puntos exactamente de promedio en los últimos 3 partidos. Bueno, yo creo que Luis Casimiro ha hecho un gran trabajo. Bueno, pues este es el Baloncesto Sevilla y 2 nombres propios que también ha destacado Diego Campos porque se le ha preguntado por ellos en la rueda de prensa. Gerald Lee, que ya va a ser su 3er partido, pero 4ª semana en el UCAM Murcia. Yo creo que le ha venido bien también este parón para adaptarse a Murcia, al equipo, a los sistemas, a la forma que tiene de entrenar el entrenador. Y también otro nombre propio, Arteaga, que el último encuentro de Liga no jugó, y bueno, es un jugador que va en progresión y que todavía tiene mucho trabajo por delante. Sí, tiene mucho que ver el uno con el otro porque el hecho de que llegara Gerald Lee pues, está llevando a Víctor Arteaga a una posición quizá secundaria, terciaria, sin apenas disputar minutos, no sé exactamente, pero ha bajado muchísimo sus minutos desde la llegada de Gerald Lee. En la misma posición, sí. Está Lima también, ya son 3-5, ¿no? Y parece que el reparto de minutos pues, le ha perjudicado. Gerald Lee, que llegaba para suplir en este caso a José Ángel Antelo, llega como efecto de la lesión del jugador gallego. Bueno, también refuerza en ese aspecto la pintura de Lucán y está llevando a esa situación, a ese papel secundario a Víctor Arteaga, un jugador del que se esperaba muchísimo de Víctor, un jugador que está en clara progresión, que el año pasado, no sé si por el tema de la presión, dio un nivel bastante diferente, bastante superior al que está dando esta temporada. No sé si por aquello de que esta temporada quizás se esperaba más de él. Es un jugador también muy joven y que yo creo que la llegada del jugador finés pues va a cortar un poco su progresión, y al hilo de lo que decías de Gerald Lee, es importante que vaya entrando en dinámica de equipo. Lo vimos en el último partido frente a CAI, muchísimas jugadas en las que quizá fallaba en entendimiento con sus compañeros, así que suponemos que le habrá venido bien esta semanita de descanso para ir entrando poco a poco y con mejor pie en la dinámica del equipo. Estuvo fallón, así lo reconocía Diego Campos. Esta semana está entrenando muy bien y estoy muy contento con su esfuerzo y con su concentración. Evidentemente ahora tiene más dificultad para poder jugar minutos porque tiene más jugadores en su puesto, pero bueno, lo que tiene que hacer es trabajar y ganarse el puesto entrenando. Pero yo estoy contento con su comportamiento y con su trabajo. Si en su vida ha tenido entre un 55 y el 60% en tiro de 2, cuando analizamos a final de temporada probablemente sea así. Otro día hará 7 de 7 y compensará eso. Entonces yo tengo mucha confianza en él porque la verdad es que conoce mucho el juego, es muy disciplinado, hace exactamente lo que le dices. Entonces yo creo que una persona con esos valores y luego con su talento pues va a jugar bien y nos va a ayudar. Baloncesto Sevilla, UCAM Murcia, domingo a las 12:30 de la mañana por Popular Televisión, al igual que el partido de UCAM Murcia de fútbol, que se podrá ver también en Popular Televisión frente al Real Jaén, el domingo a las 5 de la tarde. Pasamos a hablar de fútbol sala, del Pozo, que bueno, venció en su último partido de Liga, que más o menos se mantiene tercero después de todos los problemas que están teniendo, pero bueno, está generando dudas en su juego y esta semana además perdía frente al Plástico Romero en la Copa Presidente. Sí, acentuaba las malas sensaciones que transmite el equipo de Duda. Esa victoria de la semana pasada frente a Burela también, que llegó quizá
con demasiados miedos, demasiadas prisas, un equipo, un Pozo quizá demasiado acomplejado también por cómo venía la derrota, es un cúmulo de situaciones, la derrota... Y los porteros. Sí, también se termina transmitiendo esa inseguridad, pero las derrotas contra Marfil, o sea, yo creo que es ese punto de inflexión negativo ese partido. del Pozo, sí, se llega a poner 6-1 victoria a su favor y en ese momento clasificado para la final de Águilas de Copa del Rey, la grada y la hinchada haciendo la ola, pues al final terminar cayendo creo que supone un punto negativo. Después las dos derrotas consecutivas frente a Inter y frente a Barça, pues yo creo que llevan al Pozo al peor momento de la temporada. Y el de esa derrota que hablábamos de esta semana frente al Plástico Romero Cartagena, así lo analizaba Duda, se culpaba él mismo, el primero. Teníamos la plantilla con bastante solvencia para poder ganar el partido, pero ese es el mensaje que he enviado desde ayer. O sea, si el primer culpable de perder soy yo, porque no, el lunes hicimos las sentadillas y los ejercicios físicos que tenemos que hacer para ponernos fuertes para dentro de 2 semanas. El martes entrenamos fortísimo, el miércoles por la mañana entrenamos fortísimo y por la tarde acertados no estábamos. Desde luego nos faltó esa puntita de acierto, ¿no? Y luego el mérito de ellos. Bueno, pues esta semana toca enfrentarse al Peñíscola, un equipo que está siendo una de las revelaciones de la temporada. Y que trae buenos recuerdos, como te he comentado antes, porque sirvió en ese momento la primera vuelta para que el equipo diera un salto hacia arriba, un salto de calidad en su juego y también en sus resultados, después de dejar bastantes dudas en la primera vuelta. Esperemos que sirva para lo mismo. Por cierto, Duda, que ha reconocido también en sala de prensa, es un amante de los vídeos y de utilizarlos con sus jugadores, que les puso en el día de ayer el vídeo de los Bad Boys, de los Detroit Pistons de los 90. Esperemos que sirva para mejorar el nivel. Si se van a liar a tortas con los jugadores del Peñíscola. Hablaba también, analizaba al rival Duda, uno de los equipos que mejor utiliza la estrategia. Destacar básicamente con relación a la actitud que ellos fuera de casa bajan bastante y que en su casa ganará Inter a Barça, por ejemplo, ¿no? Que muchos de sus puntos, la mayoría de sus puntos son en casa y que van octavos, ¿no? Un equipo de playoff ahora mismo. Y en el juego en sí es un equipo que está sorprendiendo mucho en la estrategia, lleva un 27% de sus goles de balón parado. Bueno, pues buen partido entre Peñíscola y el Pozo, sábado a las 6 de la tarde, y a las 5 del mismo sábado hablará el Montesinos Jumilla frente al Jaén Paraíso Interior. Montesinos que bueno, se va escapando de los puestos de abajo y ya parece que respira un poquito más tranquilo. Se ha convertido en una balsa de aceite, ¿no? Quizá había dudas, sobre todo porque los resultados no llegaban, no acompañaban. Ha tenido 2 semanas consecutivas para ganar, 2 partidos propicios, esas victorias ante Prone Lugo y ante Uruguay Tenerife, pues que ya le alejan, yo creo, de manera matemática, no, pero sí definitiva, porque entiendo que si hay un partido que vaya a ganar Uruguay esta temporada será contra Prone Lugo, y si hay un partido que puede ganar Prone Lugo esta temporada será frente a Uruguay, así que en ese impasse de tranquilidad, en esos momentos en los que estás en tierra de nadie y no sé, pues a intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Van a tener un partido contra un rival duro este fin de semana frente al Jaén, que es el más inmediato perseguidor del Pozo y su primer rival en la Copa de España en Ciudad Real. Así es, pues bueno, Montesinos Jumilla, que si no pasa nada estará otra temporada en la primera división del fútbol sala. Y hablamos de más deportes, hablamos ahora de olimpismo. ¿Y dónde tenemos a todos los olímpicos? Pues en la Universidad Católica de Murcia, Germán. Y es que esta mañana hay varios que han pasado por aquí, ahora lo estamos viendo en imágenes, entre otros, pues fíjate, David Cal, el deportista español con más medallas olímpicas. Sí. Estamos viendo también a otro piragüista, Javier Hernández, como siempre, ¿no? Javier Hernández, Paco Cubelos, Lili Fernández, Elsa Vaquerizo y la tacondista Brigitte Yagüe. Son los que han pasado por aquí, algunos para examinarse, sí. Otros también, porque en el caso de David Cal recibió un premio. Sí, y este domingo otro del equipo UCAM, Miguel Ángel López, que disputa el Campeonato Nacional de marcha en Jumilla, 35 kilómetros, también otra cita bonita, importante para un deportista UCAM. Sí. Pues David Cal, que ha venido para recibir el premio Foro Nueva Murcia
que bueno, no se cansa de recibir premios, imaginamos, ya que es uno de los mejores deportistas de la historia de España y que este verano precisamente pues tiene mundial y a ver si se puede clasificar ya de forma, porque hay también una repesca para el año que viene, pero a ver si se puede clasificar ya este mismo verano para los Juegos Olímpicos de Brasil, donde esperamos una nueva medalla. Sí, que fructúen esos entrenamientos en tierras brasileñas, donde está preparando el gallego ese mundial y también esos Juegos Olímpicos, ya aclimatándose a las condiciones brasileñas. Un David Cal que no sé si será parte, yo creo que sí, parte del entrenamiento. Vemos pasado de peso, creo que ahora su entrenamiento consistía en definir, en fibrar un poquito más los músculos, porque la verdad que lo hemos visto muy pasado de peso, no es normal, sí, pero sí, todo forma parte del entrenamiento, que nadie se asuste. Exacto, además hay que estar tranquilos, que él sabe perfectamente lo que hay que hacer, lo ha demostrado ya en varios Juegos Olímpicos. Pues hemos tenido la oportunidad de hablar con David Cal para comentarnos este premio Foro Nueva Murcia que recibe, cómo es su llegada, su vuelta a Murcia, que siempre es bien recibido, y también nos habla de los próximos objetivos. Pues la verdad que es todo un honor venir aquí, porque siempre me tratan muy bien aquí en Murcia y bueno, cuando vengo la verdad que siempre me voy con buenas sensaciones y bueno, pues hay que dar las gracias a la gente del premio por habérmelo dado. Intentaremos seguir aumentando un poquito más el currículum ahí. Pues estamos a mitad de temporada, el Mundial lo tenemos este año en agosto, que es donde nos jugamos las plazas para los Juegos. Todavía tengo que conseguir la plaza aquí en España para ir al Mundial, que será en junio, julio más o menos, y bueno, en el Mundial para conseguir la plaza para la Olimpiada tengo que quedar entre los 6 primeros, esperemos conseguirla, si no el año que viene hay una repesca, pero una repesca continental, pero bueno, intentaremos hacer los deberes y hacerlo ya este año. Este verano se hacen los deberes, claro que sí, se consigue ese pase a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Y vamos a terminar con tenis, Germán. Buenas noticias, ya que bueno, Nico Almagro está volviendo a coger su nivel. Ganó la pasada madrugada en Buenos Aires por 6-3, 6-4 a Ramos, ahí lo estamos viendo. Sí, un partido en el que Nico sigue demostrando que las sensaciones están llegando, su mejor juego, sobre todo también importante que vaya cogiendo el ritmo de partidos que le está faltando en este inicio de 2015. Ha alcanzado su tope ya, que fue el de cuartos de final, ya lo consiguió en Sao Paulo. En esa ocasión también consiguió vencer a Tommy Robredo, que va a ser su rival esta noche en ese abierto en este abierto de Buenos Aires, así que toda la suerte del mundo para Nico Almagro. Pues sí, estamos con el tenista murciano, le apoyaremos al máximo, a ver si puede volver a su máximo nivel y colarse en el top 10 o acercarse lo máximo posible. Pues con esto hemos terminado, Germán. Hemos hecho un repaso a todo lo que tenemos este fin de semana, que no es poco, en la región de Murcia, y el domingo tenemos aquí programa para analizar también todo lo que ha pasado y el lunes contar también con más calma y más análisis cómo se encuentran los equipos de la región de Murcia. Pues muchísimas gracias por invitarme y un placer siempre, Felipe. Igualmente, es mutuo, te escuchamos en Radio Marca Murcia todos los días. Nos marchamos, que pasen un feliz fin de semana. Seguimos en Popular Televisión.